Bienvenidos a todos. En este video exploraremos conceptos fundamentales del cálculo multivariable, como derivadas direccionales, gradientes y optimización con restricciones. Yo soy Mauricio Santiago de Luis y este es mi proyecto. Sin más que decir, comencemos. Los temas que abordaremos en este video son la interpretación de la derivada direccional, vector gradiente, las derivadas direccionales y gradientes en tres variables, máximos y mínimos locales y absolutos, los puntos críticos y su clasificación, prueba de la segunda derivada y el método de Lagrange. Para empezar, ¿qué es una derivada direccional? Recordemos que las derivadas parciales miden las razones de cambio de z en las direcciones x y y, asociadas a los vectores unitarios y j. Para medir la razón de cambio en una dirección específica diferente a x o y, usamos un vector unitario u, que define esta dirección. La derivada direccional combina así los cambios en x y y, según los componentes del vector u. Así obtenemos la razón de cambio de la función en cualquier dirección deseada. En la imagen vemos un punto en la superficie con coordenadas x0 y 0. También tenemos un vector u que nos indica la dirección en la que queremos calcular la derivada. Si cortamos la superficie con un plano vertical que pasa por el punto y es paralelo al vector, obtenemos esta curva. La derivada direccional que buscamos es precisamente la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto x0, y0. La fórmula depende de las derivadas parciales en x0, y0 y el ángulo entre u y el eje x. El teorema 3 nos dice que si f es una función diferenciable de x y de y, entonces f tiene una derivada direccional en cualquier vector unitario u. Para comprobar esto, primero definimos una función g de una variable h, aplicamos la definición de derivada, aplicamos la regla de la cadena y evaluamos en h igual a 0. Al final nos da que cumple este teorema. Aquí tenemos otra manera de expresar esta fórmula. Recordemos que un vector unitario se puede expresar de la siguiente manera. Se puede expresar como coseno del ángulo y como seno del ángulo, donde a es igual al coseno del ángulo y b es el seno del ángulo. Sustituyendo, obtenemos esta otra manera de escribir la fórmula. Si tomamos esta fórmula y le hacemos algunos cambios, escribiendo la derivada direccional como un producto punto, vemos que a y b es el vector en dirección de u. Esto también es equivalente a la siguiente notación. Pero, ¿qué es ese triángulo invertido? A eso se le denomina como gradiente. El gradiente es un vector conformado con las derivadas parciales de las variables. Para entender de mejor manera el gradiente, recordemos dos conceptos, campos escalares y campos vectoriales. Los campos escalares son funciones que se les asignan un valor a cada punto en el espacio. Un ejemplo es la temperatura de una habitación, que cambia depende de la posición en la que te encuentres. El campo vectorial son funciones a las cuales se les asignan un vector a cada punto en el espacio. Un ejemplo de esto es la velocidad de un fluido en movimiento. El comportamiento del vector gradiente lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Tenemos una función a la cual calculamos el gradiente mediante el uso de las derivadas parciales. Obtenemos un campo vectorial. Ese campo vectorial vemos que sus vectores apuntan al origen del plano x y y. Eso significa que ese es el punto de máximo crecimiento. Por otro lado, si calculamos la magnitud de algún vector que genera el gradiente, sabremos cuán rápido cambia la función en esa dirección. Si queremos calcular la derivada direccional y el gradiente para tres variables, es muy similar a lo que podemos hacer con dos variables. En tres variables necesitaremos un vector unitario u y el gradiente de la función, al cual se le agrega la variable adicional. Para funciones de tres variables, la fórmula es muy similar. Es el producto punto del gradiente y el vector unitario. El vector unitario esta vez tendrá tres componentes. Pasemos con el ejemplo del cálculo de una derivada direccional. El ejemplo 5 nos dice que, si tenemos una función, determinemos el gradiente de la función y encontremos la derivada direccional de f en un punto y en la dirección del vector. Para la resolución de este problema, vemos que debemos de
Calcular las derivadas parciales para x, para y y para z, las cuales nos darían el vector gradiente, el cual quedaría seno de xy, xz coseno de yz, xy coseno de yz. Para saber cuál es la razón de cambio en el punto 1,3,0, tenemos que el gradiente evaluado en ese punto nos dio un vector de 0,0,3. Y al volver unitario el vector dado, nos quedaría un vector unitario de 1 sobre raíz de 6 y más 2 sobre raíz de 6j menos 1 sobre raíz de 6k. Por lo tanto, realizamos el producto punto y nos da 3 por menos 1 sobre raíz de 6, lo que es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante en el cálculo multivariable, los máximos y mínimos. Estos conceptos son claves para analizar y optimizar sistemas en diversas áreas. Un máximo local ocurre en un punto cuando el valor de la función en ese punto es mayor o igual que en los puntos cercanos. Matemáticamente es importante notar que un local significa que en ese punto es el más alto en una región cercana, pero no necesariamente el más alto de la superficie. Un mínimo local ocurre en un punto cuando el valor de la función en ese punto es menor o igual que en los puntos cercanos. Similar al máximo local, este punto es el más bajo en su vecindad inmediata, pero no necesariamente el más bajo de toda la función. Ahora hablemos de los extremos absolutos, comenzando por el máximo absoluto. Un máximo absoluto ocurre cuando el valor de la función en un punto es mayor o igual en todos los puntos del dominio. Matemáticamente, esto significa que en este punto es el más alto de toda la superficie. Finalmente, tenemos el mínimo absoluto. Este ocurre cuando el valor de la función en un punto es menor o igual que en todos los puntos del dominio. Matemáticamente, este es el punto más bajo de toda la superficie. Para hallar estos máximos y mínimos, debemos de calcular las derivadas parciales para encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos donde ambas derivadas parciales son cero o no existen. Estos son candidatos para máximos y mínimos locales. Para clasificar los puntos críticos debemos usar la regla de la segunda derivada. Nos dice que mediante el uso de la siguiente fórmula, si d es mayor a cero y la segunda derivada respecto a x es mayor a cero, es un mínimo local. Si d es mayor a cero y la segunda derivada es menor a cero, es un máximo local. Si d es menor a cero, es un punto silla. Y si d es igual a cero, se indetermina el punto crítico. Un punto silla es un punto crítico donde la función tiene un máximo en una dirección y un mínimo en otra dirección. Ahora pasemos con el ejemplo. Tenemos una función la cual debemos de primero sacar sus derivadas parciales e igualarlas a cero. Resolvemos el sistema y obtenemos el punto crítico en el punto 2,1. Calculamos el discriminante y vemos que nos da igual a 4. Como el discriminante es mayor a cero y la segunda derivada es igual a 2, la cual es mayor a cero en el punto 2,1, es un mínimo local. Para finalizar, hablaremos de los multiplicadores de Lagrange. Se usan para encontrar los valores máximos y mínimos de una función multivariable, sujeta a una restricción. Para funciones de dos variables tenemos la siguiente fórmula, y buscamos que los valores de x, y lambda, tales que el gradiente de f sea proporcional al gradiente de g y que cumpla con la restricción. Para funciones de tres variables, de forma similar, buscamos valores de x, de y, z y lambda, tales que el gradiente de f sea proporcional al gradiente de g y se cumpla con la restricción. Pasemos con el ejemplo del volumen máximo de una caja. Nos piden encontrar el volumen máximo de una caja rectangular sin tapa que se puede hacer con 12 metros de cartón. Tenemos la fórmula y la siguiente restricción. Utilizando el método de multiplicadores de Lagrange, buscamos valores de x, y z y lambda tales que cumplan con la fórmula. De aquí obtenemos las ecuaciones, las cuales posteriormente se transforman en las siguientes. Ahora multiplicamos la primera por x, la segunda por y la tercera por z.
Al hacer esto nos da lo siguiente, lo cual solamente tenemos que resolverlo igualando y simplificando. Obtenemos que x es igual a y igual a 2z, y sustituyendo la restricción podemos hallar la solución, siendo esta que el volumen máximo es 4 metros cúbicos cuando x es igual a 2 metros y es igual a 2 metros y z a 1. Muchas gracias por ver el video. Las referencias se encuentran en la descripción del video.